Muy buenas tardes y en esta clase para el curso Medicina y Salud, una clase que va a ser muy atípica e intemporal. Atípica e intemporal porque, bueno, veis de entrada que estoy de pie y vengo con una camisa amarilla que me acaban de dar en la peregrinación esta que hemos estado hacia Covadonga. Y fruto de esa peregrinación que ha costado, bueno, un poquito de esfuerzo, sí, había que caminar, se conoce mucha gente, se aprovecha pues para rezar, para estar con gente que te va dando ideas de por dónde van los tiros, por dónde van las cosas. Pues sí, he tenido ocasión de hacer algunas reflexiones que me han venido muy bien para diseñar lo que quería contaros en esta clase. Es una clase un poquito peculiar, muy peculiar porque es delicada y creo que da en el clavo de el origen, la génesis de toda la situación en la que estamos. No es que yo haya tenido ninguna visión sobrenatural, ninguna revelación especial, nunca las he tenido. Nunca he sido una persona que haya dicho, pues a mí se me han aparecido, he tenido revelaciones, no. En esta ocasión no. Y en mi vida pasada tampoco tengo conocimiento de ellas, pero sí me ha llamado la atención cómo se iban atando las cosas a medida que ibas caminando, ibas hablando con gente y buscabas el origen, el sentido de por qué la gente está tan mal. Claro, era un entorno, no hay que perderlo de vista, espiritual. La gente reza mucho en esa peregrinación, está muy cerca de Dios y, bueno, pues fruto de eso, no sé si por la gracia divina, pues vas atando cabos, como que se te unen las cosas. Entonces yo volvía diciendo, tengo que preparar una clase que no sé si la editaré o la echaré, o saldrá o no saldrá. En fin, yo tenía mis dudas de si esto iba a salir o no, o si saldrá o no, o si saldrá a título póstumo, porque lo que viene a continuación es muy interesante, es muy interesante. Y además va al origen del mal en todas las situaciones en las que estamos viendo. Sabéis que como médico yo me preocupo, es mi finalidad, preocuparme por la salud de las personas. Y cuando uno rasca, analiza el origen de los problemas que ve uno en consulta, pues ve que efectivamente la gente está atacada de los nervios, con inseguridad, con intranquilidad, con nerviosismo, todas esas cosas, ¿no? Y dices, ¿y esto a qué viene? Pues muy bien, dándole una vuelta a todo lo que puede incidir en la vida de las personas, yo he llegado a la conclusión de que el mal está en la política. ¿En la política? Claro, en la política. Bueno, pero vamos a ver esto de la política, ¿a qué se refiere? Porque, claro, echar la culpa así a la política en general. Y entonces sí, a través de esto iba viendo cómo la acción política iba incidiendo en cada una de las esferas individuales y las instituciones que gobiernan o que rigen la sociedad o los pilares en los que la sociedad se apoya. Y eso es lo que me ha llevado a pensar que tenía que dar esta clase. Una clase que es delicada, pero que toca, sí, de lleno a la política. Y vamos a intentar ponerla en su sitio. Como digo, es una clase que doy de pie, delante, ya me estoy moviendo así, tengo que ir a coger cosas que están aquí, salgo fuera de foco, en fin, sigo teniendo mi agua por aquí para tomarme cada 10 minutos, lo que pasa es que no veo bien el reloj, tengo que agacharme así para ver el reloj, si llevo los minutos que llevo, todas esas cosas y tal. Entonces, bueno, pues me tenéis que perdonar porque, como digo, es una clase atípica, entonces tengo que ir viendo en cada momento si estoy dentro de lo normal. Vale, entonces la clase, como digo, me he preparado unas pequeñas chuletillas, ¿no? La acción, esto es de lo que vamos a hablar, la política. Porque claro, la política, uno cuando habla de política piensa en los partidos políticos, ¿verdad? En los políticos. Esos que se les vota cada 4 o 5 años, 4 años, ¿no? Es de las urnas, que se elige el Congreso de los Diputados, el Senado, todas esas cosas, ¿no? Y teóricamente los políticos están ahí pues para elaborar leyes, ¿no? La legislación, el poder legislativo, pues pertenece a los que están en el Parlamento, ¿no? Y dentro del Parlamento, sabéis, pues se eligen a los representantes, a los más votados, que van a formar parte del Estado. El Estado, esa estructura que gobierna la sociedad, que rige la sociedad. El Estado que se erige, pues como dicen las teorías clásicas del Estado, ¿no? Es el titular de la violencia, es el que puede, en beneficio de todos, ejercer la violencia sobre particulares que no quieren, que van contra los intereses de la mayoría.
Bueno, pues eso es lo que, a grosso modo, tendría sus matices. Los que saben de leyes me podrían corregir y decir, bueno, hay matices y tal, el Estado no es así, Bueno, pero todos entendemos que estamos gobernados por gente que teóricamente se ha elegido en las urnas. Digo teóricamente porque también está la sospecha de si hay amaño de las elecciones, que si Indra, todas esas cosas. Bueno, entonces, en cualquier caso, los políticos deberían restringirse pues, a elaborar leyes, que podremos estar más o menos de acuerdo con ellas, si no, pues luego en la legislatura siguiente, o se cambia el gobierno, se cambia el Estado en la legislación siguiente, en la legislatura siguiente, pues podrán cambiar, podrán modificar esas leyes. Y así ha sido aparentemente en la vida, en la alternancia democrática, donde ahora vienen los rojos, ahora los verdes, ahora los azules, ahora tal. Bueno, aquí siempre había o de izquierdas o de derechas, ¿no? Y ese juego político pues entretenía a la sociedad y uno iba pensando pues que los políticos que estaban para regir sabiamente y a la sociedad en beneficio de la sociedad, en beneficio de los ciudadanos. Pero es aquí que, claro, la gente empieza a darse cuenta de que eso no es así. O empieza a tener sus sospechas. Digo, bueno, ¿para quién están legislando? ¿O para qué se están haciendo las leyes? ¿O qué bien persiguen los políticos? Y entonces empieza a darse cuenta de que la acción política extiende sus radios a todas las esferas, a todas las instituciones de la sociedad. De manera que están todas las instituciones permeadas por eso. Y esto, claro, genera un desasosiego porque cada vez le quedan menos esferas de control al ser humano. El ser humano va siendo tutorizado en todas sus acciones y dice, bueno, ¿y a mí qué margen de discrecionalidad me queda? Bueno, pues vas camino del legendario no tendrás nada y serás feliz. O sea, lo que se va buscando es que el Estado vaya siendo cada vez el que más funciones asume y entonces se va metiendo en terrenos donde a lo mejor no debía meterse, como por ejemplo en la justicia. Porque, claro, de los principios del Estado dice, bueno, la separación de poderes, que decía ya Montesquieu, ¿no? Bueno, una cosa es el poder legislativo y los jueces no tienen que tener injerencias por parte de los políticos. ¿Eso es así o no es así? No es así. Entonces vemos que efectivamente la acción política también está tocando desde hace tiempo, no de ahora, la función de los jueces. Los jueces no son independientes, no tienen independencia. Y no se enfadan los jueces porque yo diga esto, porque de sobra lo saben. Saben los jueces que no son independientes, que no hacen justicia de forma autónoma, sino que tienen muchas presiones para investigar esto, mirar para otro lado en nuestras cosas, o sea, no ser ecuánimes a la hora de impartir justicia, imparciales, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay intereses políticos y los políticos te dicen esto no tienes que mirar, esto no, oídos sordos, y la fiscalía igual, ¿de quién depende? Pues del Estado, ¿no? Entonces, cuando vamos viendo que la política va tocando esferas que garantizan nuestras libertades, empiezan a sonar las alarmas y decimos, caramba, entonces en todos los órdenes de cosas tenemos un problema, tenemos el problema de que la política está tocando instituciones que deberían ser independientes. La política, como decía, se debería dedicar a legislar, a proponer leyes, ¿no? Y a intervenir lo menos posible en la sociedad, porque no olvidemos que la tarea del Estado clásicamente es una tarea subsidiaria, es decir, debería suplir allí donde la actividad privada, la iniciativa privada no llegue. Entonces el Estado va, bueno, y construye escuelas o tal, pues porque o supermercados o carreteras, porque la iniciativa privada ahí no llega, ¿no? Pero eso vamos viendo cómo poco a poco el aparato del Estado va cobrando mayor protagonismo. Está en todas partes, ya no puedes prescindir de ello. Es más, es delictivo que prescindas de ello. Con lo cual llega un momento en el que vas viendo que el Estado está por todas partes. Papá Estado te vigila, te controla. Y hasta cierto punto, cuando surge ese nerviosismo, ya viene el Estado a recordarte que es mejor que sea así, porque te quitará miedos, te quitará preocupaciones. Y entonces estará tranquilo, que aquí estoy yo para resolverte los problemas. Yo no tengo problema, no importa, yo te los creo, yo te voy a crear un problema para que tú sigas confiando en el Estado. Te voy a traer una pandemia que te vas a enterar, o un cambio climático. Hemos hablado mucho de esto mientras andábamos por ahí y rezábamos, ¿no? Pero bueno, vamos viendo que efectivamente ya la política va entrando en otros terrenos que no deberían ser.
Vamos a hacer el parón de los primeros 10 minutos. Perdonadme que esto va a seguir estando fragmentado. Que sea una clase atípica, voy a intentar mantener la rutina de ir parando de vez en cuando, para poder fragmentar estas clases. Bien, seguimos avanzando, porque resulta que la política, jolín, ¿qué política? La política, no penséis, luego la rescataremos, no la rescataremos. Pero la política lo corrompe todo, esa podría ser la pregunta, ¿lo corrompe todo? No sé. Daros cuenta, por ejemplo, que vamos tras la génesis del mal, el origen del mal. Y ya veréis más adelante, creo que en el apartado 5 tengo previsto hablar de que la política en sí misma no es mala, no es nada mala, lo que es la política. Lo que pasa es que es una palabra que está muy desgastada, eso es verdad. Y entonces hoy en día, pues hablar de, cuando sale tal es político, enseguida asocias político corrupto, tal mala persona, vendido, cobra comisiones, política, eso hay intereses por medio, eso no es sano. La gente honrada incluso prefiere que le llames cualquier otro insulto antes que político, ¿no? Yo no, por Dios, político, yo no. Vamos a ver que eso no está del todo bien, lo vamos a ver más adelante. Pero es verdad, como decía el del chiste, ¿no? Palabras bonitas, hermosas, preciosas, como madre, por ejemplo. Madre, qué bonita la palabra madre, ¿no? Cuando es madre política, ya te la has cargado, ya le has cambiado el sentido, ¿no? Parece que te evoca otra cosa no tan hermosa. Bueno, vamos a dejarnos chistes aparte y vamos a seguir hablando de cómo la política se inmiscuye no solo en su terreno, que es el hacer leyes, se mete en la justicia, pero también en la educación. Entonces, claro, empieza a tener los idearios que se enseñan en los colegios, los contenidos doctrinarios, tal, no sé qué, empieza a decir, pues, a cambiar el sentido de la historia, a decir que las cosas no fueron así, a venderte la idea de que el ser humano pues es una máquina, un robot, la ideología de género, en fin, todas esas cosas que son aberraciones desde el punto de vista educativo. Yo sé que es comprometido que yo ante la cámara diga que eso es aberrante, pero es que es aberrante. Es comprometido porque, claro, hoy en día hay que reconocer toda la intersexualidad y toda la cosa, y todos los 26 géneros o estados intersexuales que uno pueda sentir. Pues mire, no. Cuando estuve en el ejército en abril, en mayo, en abril, pues estaba haciendo reconocimientos médicos a gente y decía masculino, femenino, es que no había mucho más. Otra cosa es como se quisiera sentir uno, ¿verdad? Yo me siento avión, pues yo me siento furgoneta, pues muy bien, siéntete como quieras, pero la biología es la biología. Todo lo dice muy bien López Mirones, Fernando, ¿no? Porque claro, es que al fin y a la postre la realidad se impone, ¿no? Y es así, por más que te quieres inventar cosas añadidas que lo único que hacen es despistar. Y eso se hace en educación, se olvida pues los principios fundamentales y te meten cositas raras, ¿no? Cositas raras que, bueno, pues llevan al hombre, al ser humano, a un desquiciamiento. Porque claro, daros cuenta que el hombre es individuo, pero vive en una sociedad. Se ha intentado, fruto de los últimos años, fomentar el individualismo, el aislarse, aíslate, no salgas, ya sabéis, los demás te pueden ser malos para ti. Y ese individualismo exacerbado, olvidándose de que el ser humano es un ser social, está trayendo muchos problemas de cabeza. Sí. Ay, perdóname, vengo cansadísimo. Ya he cogido algún resfriado ahí en la peregrinación porque estoy dormido en tienda de campaña. Pero vamos, no es COVID, ¿eh? Entonces, esto de hacer perder al ser humano el sentido de pertenecer a una sociedad es muy peligroso. Porque el ser humano, si se aísla, se apoptotiza. La apoptosis fue un tema que traté en mi tesis doctoral, la apoptosis, la muerte celular programada. Y me daba cuenta que en la medida que el ser humano se aísla por miedo, dice, no, permanece aislado, permanece alejado, no te juntes con los demás. Esto supone una debilidad muy grande para el ser humano como individuo y para su biología. Hasta el propio sistema inmunológico decae, o sea, se va al garete, independientemente de las porquerías o las mierdas que se hayan inyectado por ahí de forma innecesaria, ¿no? Pero, bueno, cuando uno se siente solo, ¿verdad? Incrementa el número de suicidios, me siento solo, nadie me hace caso. No, porque tú tampoco has querido relacionarte con los demás. Pensabas que los demás eran peligrosos para ti. Se fomentaba el individualismo. Salva tú,
Iba a decir, salva tu culo. Bueno, sálvate a ti mismo, tú misma mente. Y olvídate de los demás, que lo importante eres tú. Bueno, si lo importante eres tú, vivirás o sobrevivirás una temporada. Pero mira, Robinson Crusoe, si no encuentra viernes, se muere de asco. Y estas ideas de individualismo, de egoísmo, se traducen en los planes educativos igualmente. Y se traducen en que esto de la solidaridad es, ¿no?, yo sentirme bien conmigo mismo, que es importante, sí, tener un cierto nivel de tranquilidad y de confianza y de confort personal, pero no es lo más importante de cara a la supervivencia de la especie, no es lo más importante el que un individuo viva bien, lo más importante es que el conjunto viva bien, porque es lo que garantiza la supervivencia de la especie. ¿Qué pasa cuando la política entra en la educación? Pues entra adoctrinando, entra contando pues cosas que de alguna manera son sesgadas, no dicen toda la verdad, no permiten que el ser humano expanda su cabeza en el sentido de despliegue intelectual, buscar alternativas. No, te dicen, es esto y de aquí no te salgas. En lugar de enseñarte a pensar en distintas opciones, te dan la solución y es esa. Y si por un casual se te ocurre una alternativa, entonces, cuidado que eres muy disidente. Estás poniendo en peligro a toda la sociedad por pensar de una forma que el Estado no te permite que pienses. Eso es desinformación, ¿no suena? Es desinformación que uno diga algo que contraría las tesis del Estado, del gobierno, de los políticos. Y entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues un pueblo aborregado, un conjunto de individuos que forman una sociedad de borregos, porque no son capaces de ver la diferencia. Esto es especialmente llamativo y clamoroso en un sector de la educación, porque claro, la educación corre a cargo de la familia, pero también aquí con el adoctrinamiento he puesto el clero en el sentido amplio, o sea, los jefes espirituales o los que se erigen en maestros de almas. Bueno, el ser humano es cuerpo y alma. Entonces, depende la concepción que tengas de la dignidad del ser humano, lo educarás en un sentido o en otro. Y a mí me llama la atención que todas las tesis materialistas intentan olvidar el espíritu. No se puede olvidar el espíritu, pero entonces intentan materializar lo más posible. Y surgen fenómenos como la IA, que intentan, pues eso, decir, no, esta es la forma correcta de pensar. Usted no se esfuerce mucho en pensar alternativas, se lo está dando la IA, que es palabra de Dios. Esto es como tener una revelación divina. Y claro, un ejercicio bueno consiste en buscarle peros, buscar alternativas a lo que la IA te dice. Bueno, ¿y quién encuentra más fácil el llevar la contraria a la IA? Los que son expertos en un tema determinado. Claro, si tú te enfrentas a la IA en temas que no conoces, que desconoces, pues cualquier cosa que te cuente te parece bastante congruente o bastante bien. Si vas a un terreno tuyo en el que tú trabajas y dices, bueno, lo que está diciendo aquí, esto, vamos, es de parvulitos. Eso nos pasa a cualquiera. Cualquiera de vosotros, si consulta cualquier artículo, cualquier opinión generado por la IA, que en el fondo está por unos algoritmos, ¿no? No es que lo piense, dice lo que hay metido ahí en esa base de datos. Claro, vas enseguida y dices, bueno, yo soy experto en esto y esto es una porquería, os va a pasar a todos. O sea, la forma de razonar del ser humano es mucho más compleja y mucho más enriquecedora que la que te da una máquina. Pero se trata de convencer a las nuevas generaciones de que atrofien esa capacidad de raciocinio y se ciñan a lo que ya le está diciendo el ordenador. Si es que es lo que está aceptado por todos. No, es lo que está aceptado por el establishment, que ha metido ahí unos algoritmos y dice, esto es lo que hay que pensar y de aquí usted no se salga, que si no puede ser peligroso para la estabilidad social, para la paz social. Y ahí es donde el Estado también tiene mucho que ver, la política también tiene mucho que ver. Bueno, no está quedando como muy bien parada. Vamos a ver cómo recuperamos aquí esto de la política, porque nos estamos metiendo en unos berenjenales tremendos, porque vemos que también el Estado y la política controlan el fisco, o sea, lo que es Hacienda, los impuestos. Esta parte, claro, te empiezan a meter pues los impuestos.
Los impuestos se llaman así porque, claro, son impuestos, no los paga uno voluntariamente. A ver, que no me pase de la hora. Vale. Bueno, pues sí, lo voy a meter en el apartado siguiente, porque los impuestos también es ese dinero, ¿verdad? Vamos a hablar de ello, pero en el siguiente apartado. Esperad un poquito. Ay, las instituciones. Bueno, estamos viendo cómo la política rige la vida social, controla, debería ser, estimula, pero no solo las estimula, las controla hasta el extremo de impedir un desarrollo autónomo de esas instituciones, de esos pilares de la sociedad, pues que son, pues lo hemos visto, la educación, la justicia, injerencias en muchos terrenos, y en la recaudación. Claro, veía en una de estas caminatas, se me pegó una persona que sabía bastante de impuestos y me hacía ver cómo la presencia del Estado en las transacciones económicas cada vez está más presente. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día, antiguamente, la gente hacía transacciones con un apretón de mano. Venga, te doy mis cabras y me llevo tus ovejas o lo que sea, o me das unos huevos y te doy una gallina, no sé qué, o lo que fuera. Y eran transacciones, pues eso, que no había nadie más, porque te doy, me das, punto. El Estado en todas las transacciones quiere su parte. Y hasta si te toca un premio de la lotería o si te toca una indemnización, te tiene que dar una indemnización por accidente. También el Estado quiere su parte. O sea, quiere todo. Y si haces una donación a tu hijo, tal, no sé qué, eso también. Claro, también una adicción, porque alguno había visto en estos canales ahí, a ver, en estos canales, no, en este no, así, en este de aquí. En estas clases os ponía eso, lo de la cuenta para ingresar. Me decía, bueno, es que Hacienda también te puede pedir cuenta de eso. O sea, cuidado con que se hagan donaciones. Si yo voy por la calle y veo, por ejemplo, uno que tiene un puesto de pipas, digo, bueno, te voy a dar 100 euros para que pongas un toldo, porque, jolín, es que un toldo te va a venir muy bien para que la gente te compre más pipas. Toma, 100 euros. Llega a 100 y dice, perdón, 50 son míos, No, hombre, si yo le he dado a este señor para que ponga un toldo, 100 euros. Oiga, que no, que aquí eso, por las leyes que hemos establecido, esas leyes que legislamos, porque necesitamos recaudar más. Todo el mundo se queja del aumento de la presión fiscal. ¿Quién gana? La empresa no gana, no tiene beneficios. Los trabajadores cada vez dicen, que cada vez me queda menos. Si es que, sí, dicen que han subido, pero, jolín, va restando tan, no sé qué, ¿qué me queda? Y encima tengo que pagar, y el IVA, y no sé qué. ¿Y por qué hace falta recaudar tanto? Pues que el aparato burocrático es muy grande, porque hay mucha malversación. Claro, pensad que no hace mucho, a lo mejor hace 45, 50 años, por decir algo, pues el régimen impositivo era, pues usted gane, usted trabaje y gane, el 20% se lo va a quedar Hacienda. Usted hace una estimación de lo que gana, ¿cuánto va a ganar usted? Pues tanto. ¿Y cuánto paga Hacienda? Pues un 20%. A ver, sí, estoy de acuerdo. No, le falta algo, perdón, pero llegaba para el 20% y el resto para ti. Ese era, grosso modo, el nivel retributivo en tema de impuestos que había hace 50 años. Y quedaba el 80% para el trabajador. Esto te estimulaba a trabajar porque cuanto más trabajabas, más ganabas. Ahora no. Y esto, claro, de hecho los residentes hacen muchas cuentas con esto a la hora de hacer las guardias. Es que si me paso de tal, me pega un palo a Hacienda que estoy trabajando para Hacienda. ¿Qué hago? No trabajo. ¿O para qué voy a trabajar si tengo una paguilla? Ya sabéis el tema de las paguillas, ¿no? Porque total, me queda menos si trabajo que si me quedo con la subvención y nada más. Fomenta la vagancia, ¿no? Bueno, pues eso no sale gratis a nivel social. Fomenta la vagancia y también la desilusión y la falta de objetivos profesionales, la falta de objetivos por salir adelante. Esto genera insomnio, genera intranquilidad, genera nerviosismo, genera que la gente se suicide, se piense, ¿qué narices hago yo aquí? Vaya fracaso de sociedad. Bueno, pero tú bebes, ¿verdad? Llegas a fin de mes dando una paguilla, no tendrás nada y serás feliz, recuérdalo. Entonces te vas dando cuenta cómo esa acción política dentro de la actividad impositiva, fiscal y el control de las empresas está dando lugar a muchas quiebras de empresas y a mucha desilusión humana. Entonces el Estado, una vez más, se está metiendo en unas cosas que son propiamente negociables entre los seres humanos, que deberían ser cosas que los seres humanos negociáramos, que son, pues eso,
el tema de las empresas, ¿no? Que he puesto aquí, los impuestos y las empresas, ¿no? Pero es que también se mete, y lo he metido ya en este de aquí, en el tema de la seguridad. La seguridad que consiste pues, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los servidores del orden público, porque como decíamos, el Estado es el que se arroga el derecho a la violencia y es el que tiene la fuerza para decir, oiga, sociedad, tenéis que funcionar así. Todos voluntariamente habéis dado al Estado la potestad de que fuerce a la gente a que las cosas sean así. Y entonces uno empieza a pensar que esas las cosas que te salen en la marcha, pues vaya, vamos, le hemos llenado al negrero de látigos para que nos vaya fustigando. Esto es una manera de vivir dignamente. Y te empiezas a plantear, y dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado también, había algunos ahí en la marcha, porque de distintos, del ejército, policías, tal. Dice, claro, es que llegas a una situación en la que ya no sabes si tienes que servir al ciudadano o a tu jefe, que en el fondo es un político que vive de la política, y entonces se plantean muchas dudas con esto y dices, bueno, ¿qué hago? Tengo una doble necesidad, por un lado de obedecer a mis jefes y por otro lado de servir al ciudadano, que para eso me he hecho yo militar o policía, ¿no? O guardia civil. Y dices, bueno, pues como esto no lo puedo casar de ninguna manera, me deprimo. Tomo una benzodiazepinas, o me suicido. Porque claro, pues dices, es que no hay quien lo pueda aguantar, es una tensión muy grande. Y ahí es donde tenemos la verdadera crisis, donde llegas y descubres que eres un fracasado. Esto le puede pasar, a ver que vamos más de tiempo, a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero también a médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, o a los curas, un cura que dice, oye, yo me he hecho cura para dar servicio a las almas, me estoy dando cuenta que desde mi jerarquía, que también está influida, porque el clero también está influido por los políticos, le presiona porque si, ay, es que si no sé qué, pues entonces te cobro el IBI, ya sabe usted, si eso lo comentamos ahí también, ¿no? ¿Hasta qué punto un pastor de almas tiene autonomía? Me debo a lo que digo, ¿a quién? A mi superior, al obispo. ¿Y el obispo qué tal? ¿Anda suelto de manos o anda suelto de diarrea? Tiene diarrea. ¿Eh? ¿De qué anda suelto el obispo? Pues como yo os he dicho que la clase de hoy es un poquito atípica, perdonad, que no sé si saldrá o no saldrá, o no sé cuándo saldrá, pero es que esto son reflexiones que vienen bien tenerlas en cuenta, porque como digo, creo que en su conjunto van al origen del problema de la sociedad. Hay una desconfianza en las instituciones que deberían estar al servicio del ciudadano y no están al servicio del ciudadano porque están controladas por los políticos. Y los políticos no quieren el beneficio de la sociedad y quieren su beneficio personal. Y esto que he señalado, por ejemplo, puede ser especialmente conflictivo en el caso de militares o cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, o de los curas, o de los maestros espirituales, que en definitiva son profesiones en las que el componente ético es muy fuerte y es donde entra en conflicto con decir, yo quiero el bien de mis ciudadanos y sin embargo mis jefes no lo quieren abusar o aprovecharse o subyugar al ciudadano, sea corporalmente o espiritualmente o materialmente. Claro, y también esto es muy notorio en el ámbito de lo he puesto aquí, ¿no? De la sanidad. ¿Por qué lo he puesto aquí en verde? Bueno, ¿veis aquí en verde? En verde, está en verde. Ay, es que está en verde y con el croma no sale, pero sí sale, ¿verdad? Sanidad, Sanidad, pone ahí, y claro, al estar en el croma no me he dado cuenta que esto, sanidad, y pone las sociedades científicas también. Sale mal, pero sí se lee, ¿verdad? Ahí se entrevé. Bueno, pues eso, las sociedades científicas y la sanidad, la salud. Ahí es donde entro yo, es donde es el sentido que le he querido dar a estas charlas. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que hemos de recuperar algo muy importante en la sociedad, que es la vida política. Dice, bueno, pues es que si la vida política es la porquería que nos has descrito, pues casi mejor que no. No, el origen del verdadero mal está ahí, en esa equivocación, de la cual vamos a hablar en el siguiente apartado, porque llegamos al punto 4.
La pregunta de este apartado cuarto, en el que estamos hablando de cómo la política influye en la salud de las personas, y probablemente no de forma positiva, sino negativa, la pregunta sería, ¿puedo no ser político y ser persona? Es decir, yo quiero ser persona, pero no quiero acción política ninguna, porque ya he visto que la política es malo para todo. Pues mira, lo que da solidez a una sociedad es la confianza en las instituciones sociales, ¿no? Que la política organiza, que la política arbitra, pero que la política no influye y no pervierte. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es que algo que es inherente al ser humano, y aquí está el quid de la cuestión, nos lo han quitado. Nos lo han quitado y además hemos preferido renunciar a ello. Como decía, uno prefiere que le insulten de cualquier manera, que le digan que es político, y eso no es así. No es así. Aristóteles define al ser humano, sí, como... Lo había puesto una de esta en verde, pero no se verá, claro, queda así en blanco por el tal. Pero pone ahí arriba, a lo mejor se puede atisbar, sí, como la política, y sale una flecha hacia zoon politikon, que es como definía Aristóteles al ser humano como animal político. Es decir, el ser político es inherente a la naturaleza del ser humano. Por eso es tan grave que los profesionales de la política, los políticos profesionales, se han vuelto tan sinvergüenzas en términos generales, porque han hecho que la mayoría de los ciudadanos abdiquen, renuncien a ser políticos. Y eso es una alienación, eso es quitar al ser humano algo inherente a su propia naturaleza, es desnaturalizar al ser humano, es un paso previo al transhumanismo. Es como si dijésemos, bueno, pues que hay chemtrails, el aire está contaminado, pues no respiro. No respiro. A ver, ¿puedo no respirar? No puedo. No soy viable si soy un animal que no respira. Me muero. Pues lo mismo. No puedes renunciar a ser político. Pues yo no quiero porque mira cómo... Que no. Si el problema real es que una cosa inherente al ser humano, que es ser político, lo han cogido los políticos profesionales y lo han pervertido. Lo han convertido en algo malo, detestable, odioso. ¿Por qué? Pues lo han hecho sinónimo de sinvergüenza, ¿no? Entonces no puedes como ser humano renunciar a ser político. No se puede. No puedes como persona dejar de ser político. Porque entonces dejas de ser persona. Si el ser personal no tiene preocupación por la polis, preocupación por la sociedad, está muerto. Vamos a verlo, porque si el ser humano no tiene... Estoy hablando de preocupación social, preocupación política, no estoy diciendo militancia política, no estoy diciendo participación en el sistema electoral tal y como está montado. Estoy diciendo preocupación por lo que sucede en tu sociedad. Lo tenía aquí en verde. No se va a ver, pero dice así: si te desentiendes de la vida política, has fracasado como ser humano y habrás defraudado a tu sociedad. Sería lo del talento enterrado. Lo había escrito aquí. Bueno, parece que sí que se lee algo, pero es lo que os acabo de leer, ¿no? Si tú no quieres ser político, si te desentiendes de la vida política, vives al margen. Allá ellos, que voten lo que sea, que hagan lo que quieran. No puedes renunciar a tu condición de ser político. Tienes que preocuparte por lo que pasa en tu entorno, porque eso va a repercutir sobre ti. Y si tú prefieres vivir al margen, aislado, también se puede. Hay ermitaños, hay gente que prefiere vivir totalmente aislado, pero destruyes o contribuyes a no hacer más viable o más humana la sociedad en su conjunto. Te estás desentendiendo de lo que les pasa a los demás. Claro, me hacía una consideración uno de los que iba caminando por ahí en la peregrinación. Decía que el problema de la sociedad es que se ha vuelto muy egoísta, muy mirar a lo suyo. ¿Por qué? Porque cuando le dan una subvención
una subvención europea o de donde sea, pues uno no se plantea dónde viene. Todo dinero que me den, pues bienvenido sea, ¿no? Aquí me lo dan. Y dice, nadie hace la reflexión de si con ese dinero que yo recibo, pues estoy contribuyendo a que las generaciones posteriores sean más esclavas, porque esa deuda habrá que devolverla. Bueno, ande yo caliente y ríase la gente, ya vendrá otro, ya solucionará el problema. Yo ahora de momento recibo esta subvención, pero es que tu nieto va a tener una pella más gorda. Bueno, ya será de otra manera. Pero que además que si yo no cojo esa subvención, la va a coger otro, cuidado. Entonces aquí, todo el último. Y esa falta de compromiso social por los que vengan después hace que la sociedad sea muy egoísta y autolesiva y la hace mucho más débil, lógicamente, frente a la injerencia de los poderes estatales. Si un pueblo has conseguido que sean tremendamente egoístas y vayan a lo suyo, nunca van a tener una acción conjunta para poder hacer frente a los problemas sociales globales que les están constriñendo. Y si la estrategia de los poderes que nos constriñen, de los políticos, gobiernos, es hacerte ver que a través de esas medidas estás ganando en libertad, en seguridad, en responsabilidad con el medio ambiente y todas esas tonterías, pues entonces, claro, vas siendo una persona que cada vez piensa menos, ¿no? La crisis real no está en el deterioro de las instituciones, sí. Hay un deterioro, lo hemos dicho, de las instituciones permeado por la acción política corruptora. Pues claro, si no hay independencia, si pones puertas giratorias, ¿no? He oído decir, no sé si sea cierto, que también hasta en el ejército quieren poner puertas giratorias a los generales, ¿no? Que según terminen el generalato, pues a presidir o estar como en los comités de empresas, de grandes empresas, para premiarle los servicios. No se sabe qué servicio, porque teóricamente es un servicio a la patria, ¿no? A la nación, o no. Pues eso. Entonces, claro, la crisis no está en el deterioro de las instituciones, sino en la renuncia del ser humano a ser político, verdaderamente político, a preocuparse realmente por los demás. Esa es la verdadera crisis desde mi punto de vista. Entonces, bueno, pues tenemos por delante un cometido complicado, que es no renunciar a la vida política, pero al mismo tiempo no entrar en el juego de la política tal y como está diseñado por los políticos profesionales. Y entonces, bueno, pues ya follón entonces, porque son ellos los que tienen los medios, o la mayoría de los medios. ¿Qué puede hacer un ser humano? Un ser humano que quiere seguir siendo humano y además social, y para hacer frente a todo eso. Claro que entra el desánimo. Yo lo he estado dando vueltas bastante en esta caminata. ¿Qué veía yo en la gente que estaba ahí en esa peregrinación? Gente que rezaba, hay gente que miraba al cielo, que se sabía hijo de Dios y por tanto no estaba dispuesto a dejarse esclavizar por el Estado. Claro, y te hacía pensar, dice, bueno, pues tiene que haber un ideal que esté por encima del bienestar material. Es el compromiso del ser humano por hacer algo grande por los demás. ¿Que quede reflejo en la historia o no? Bueno, hay que intentarlo. ¿Que la situación que se está viviendo es muy angustiosa? Pues la gente prefiere vivir en esa burbuja de constricción que le ponen las autoridades, ¿no? Tú pagas tus impuestos, tu ciudad de 15 minutos, tú ponte la mascarilla, tú ponte tal, ponte estos pinchazos que el gobierno piensa en ti, insulta al que no quiere hacer esto, persíguele, atácale, dile que es un antisocial, que nos está poniendo en peligro a todos. Y cuando alguien pues enarbole la bandera de la libertad, pues lo mataremos también, porque le haremos ver al pueblo que no es realmente un adalid de la libertad, sino un agitador de conciencia, es una persona que va buscando, intenta buscar una alternativa a lo que le proponen los poderes mundanos oficiales que gobiernan prácticamente todo el mundo, sí, ¿por qué no decirlo? Pero que los seres humanos libres estamos llamados a revertir. Es un poquito la idea. Vamos a ver, que vamos a entrar en el siguiente apartado, que es, desde mi punto de vista, uno de los más injundiosos, porque hasta ahora os he descrito un panorama que realmente es angustioso, ¿verdad? Uno se queda como diciendo, uff, si aquí se acaba la película, paren el mundo que ya me bajo, porque esto pinta feo. Vale, pero no es que no acaba aquí. Vamos ahora a las soluciones. Bien, hemos durante esta clase señalado
que la política es una actividad perversa que destruye la naturaleza de las instituciones que están llamadas a darle bienestar al ser humano. Se utilizan básicamente esas instituciones para ser las negreras, las que nos están fustigando, o sea, en el fisco, en Hacienda, en educación, en justicia. Pues no hay justicia, hay injusticia. Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sanidad, en lugar de traernos salud, nos traen enfermedad. Y ahí, aquí nos fiamos, tú. Pues vaya panorama. ¿Cómo se puede recuperar entonces esto? ¿Cómo se puede recuperar la vida política? ¿Desde dónde? Porque, insisto, si el ser humano renuncia frente a este panorama tan poco halagüeño a tener una acción política, entonces sí que está muerto. Muerto como individuo y muerto como elemento activo para cambiar la sociedad. Dice, caramba, pues cuando uno cobra conciencia de esto, dice, aquí mi responsabilidad es grande. Mi responsabilidad es no dejar de dar la lata. Pero, oiga, que yo no soy nadie. ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer por solucionar esto? Pues cada uno en su esfera. Primero, tomar conciencia del problema, pero el problema no se soluciona simplemente porque estemos dándole vueltas a lo mismo, lamentándonos. ¡Ay, qué malo está todo! Ya, no sé. Tenía aquí anotado otra de esas cosas que lo he puesto en verde y claro, por el croma no me di cuenta, pero dice así: la verdadera empresa está en arrancar de la vida política a quienes por egoísmo han pervertido su sentido original. Es una frase muy contundente, porque habla de arrancar de la vida política a quienes han llegado ahí no para servir al conjunto de la sociedad, sino para machacarla, para aprovecharse de ella. Estamos en un momento en el que efectivamente la corruptela, lo sabéis, en todas las instituciones se ha extendido como una mancha de aceite, de manera que la masa crítica social en la sociedad, hay mucha gente que vive de que las cosas estén corruptas. A ver cómo les arrancas ahí de esa poltronería, como dice, esto no es justo. Si hasta el abuelo puede sentir, bueno, digo el abuelo porque mencionaba antes el ejemplo, por poner un ejemplo, de recibir una paguilla, una subvención europea, aunque eso sea una hipoteca para su nieto, ¿qué me estás diciendo? Si dentro de lo que debería ser la preocupación por los próximos, por los de la familia, me trae sin cuidado si tenemos en la esfera política gente que vendería a su madre para seguir ahí. ¿Qué conciencia ética tiene? Ninguna. No tiene ninguna conciencia ética. Entonces, lo que se habla cuando hemos diagnosticado la naturaleza del problema, cuando nos damos cuenta, decimos que esto es un cáncer, pues habrá que buscar una solución. ¿Qué hacen con los cánceres? Pues extirpan, ¿no? Hay que extirparlos, porque no puedes estar jugando con cosas peligrosas. El problema es que probablemente el cáncer que vivimos tiene unas ramificaciones bastante largas y hay que extirparlo por márgenes de seguridad. Estoy hablando en plan metafórico, pero yo creo que me entendéis, puesto que estamos en una clase de medicina y salud, estamos identificando el problema y al mismo tiempo, en lugar de quedarnos en ¡ay, qué problema! Ese es un problema, ya está bien de lamentos. Vamos a las soluciones. Y ahí es donde cada uno tiene que ir dando vueltas de a qué puede hacer o qué está llamado a hacer. A lo mejor basta con que no difunda demasiado pesimismo ni demasiado derrotismo en su entorno. O sea, que deje de mandar noticias. Fíjate, otro bombazo, otro no sé qué, hoy alerta, y viene no sé qué, no sé cuánto. Y nueva corrupción. Y fíjate, ¡ay, cómo me rasgo las vestiduras una vez más! Deja de remover la mierda, que ya huele. Si ya sabemos que la cosa está mal. Pero espere, doctor, que yo le voy a ahondar todavía más, porque usted no sabe. Bueno, el doctor sabe y sabe 20 cosas como esas, pero no las dice. ¿Por qué? ¿Porque quiere ocultar la verdad? No, porque no trae beneficio al que las escucha. Lo único que hace es perjuicio, le hunde más. Digo, ay, pues es verdad, está tan mal todo que no hay manera de salir. Y aquí me quedo, no muevo un dedo en positivo para nada. Eso no está bien, eso no es positivo, eso no es útil.
Entonces, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Quítate del medio, por lo menos cállate, no, no des propaganda a los tontos, no des propaganda a los alarmismos innecesarios. Por lo menos eso. ¿Que quieres hacer algo en positivo? Yo, pues ya digo, como he estado en una peregrinación esta, diría al contenido, pues rezar, que claro, es rezar, hay que rezar y rezar mucho. Ay, tengo agujetas así en el hombro, me dan un poquito del hombro porque, ay, las noches y tal. Y entonces, no quejarse y transmitir optimismo a la gente que tenemos alrededor. Pensad que si la gente contribuye un poco a ser solidario con la gente que tiene alrededor, a no mirarse solo al ombligo, es una semilla que crece bastante. Y sobre todo que es muy significativo, por una razón, porque casi nadie lo hace, entonces destaca mucho. Una persona en medio de un griterío, donde todo el mundo querrá alocado o tal, pues manifiesta una actitud de ayuda, eso destaca mucho. Porque no es lo normal. Entonces lo que hay que hacer es recuperar lo más humano de lo que hay en los seres humanos. Esto, por filantropía, o sea, por amor, por mero sentimiento personal no sale, creo yo. Y aquí me diréis, es que el doctor Benito solo dice lo de rezar, pero es que si la vida espiritual no se cultiva, espontáneamente no te sale el hacer las cosas por los demás. Si no tienes ese sentido de responsabilidad, lo ponía en una de estas cartelitos que he hecho aquí, si entierras el talento que tienes como zoon politicón, como animal político, de preocuparte por los demás, de eso se te pedirá cuenta. Oiga, que usted tenía que echar una mano aquí y allá y no sé qué. Bueno, yo por WhatsApp mandaba un montón de noticias para que la gente estuviera enterada, no alarmada, enterada, que yo lo único que quería es que la gente se enterase. Pues mira, más que enterase, lo que has conseguido es que se enterrase, con R, ¿no? Porque claro, lo que has hecho ha sido hundir a la gente. Incluso de paso propagar algún que otro bulo, porque claro, no solamente las cosas que se propagan negativas son ciertas todas, ya metes bulos que están bien pensados por los que hacen el mal, con la idea de contribuir simplemente a desmoralizar a la gente. Bien, creo que es muy importante recuperar la autoridad de cada uno. ¿Qué quiere decir? Cada uno en su sitio tiene que reivindicar lo genuino de su profesión. Tiene que ser verdaderamente un profesional. Se dedique a lo que se dedique. Trabajar bien y dar ejemplo de ello. Y no callarse. No callarse en el sentido de que los silencios de los que realmente saben son los que han propiciado que los ignorantes cojan el micrófono y dicten las normas y amedranten así, a los atribulados, a los pusilánimes. Sí, hay gente que tiene almas pequeñitas, almas que no son capaces, ahogan un vaso de agua. Bueno, pues sí, y te lanzan 2 o 3, no sé si para otoño o lanzarán ahí, otra pandemia, no sé qué. Y la gente se atribula con eso. No podemos vender miedos. Y como digo, tenemos que ser autoridad. Bien, tenía aquí 2 más, pero bueno. Muy importante, recuperar el sentido común, el sentido de responsabilidad social. Y ser persona que sabe estar, serenidad. No dejarse arredrar por las tonterías de los medios de comunicación. A la vista ha quedado después de la pandemia que el nivel cultural, profesional, humano de lo que nos han transmitido a través de los medios de comunicación dejaban mucho que desear y siguen dejando mucho que desear. Yo, como os decía al principio, he interrumpido, no he terminado lo de la peregrinación, no llegué a esta Covadonga porque el mismo día 28, el lunes, tenía que hacer una entrevista con médicos oficialistas sobre su postura frente a lo que ha supuesto eso de poner vacunas así a troche y moche. Bien, yo confío en que eso ha quedado negro sobre blanco. A mí me ha gustado cómo queda la entrevista y saldrá en breve, imagino. Pero deja entrever que los datos que ahora sabemos ya se sabían.
pasa es que se procesaron mal, se comunicaron mal, porque había muchos intereses por medio, y porque ahí no habló la autoridad que tenía que hablar. Y eso es lo delictivo, y con eso voy a terminar el último apartado, porque a mí me parece que es muy grave lo que ha sucedido, que es, como digo, la falta de autoridad. Y os voy a decir un poquito por dónde creo que van a ir los tiros a futuro. Un traguillo de agua, venga. Al buen trago. Bien, como colofón a esta clase un poquito atípica, que yo os digo, no sé si saldrá en algún momento, o a lo mejor cuando salga yo ya no estoy, pero es igual, porque tiene que quedar constancia para la gente que si no sales del egoísmo, si no dejas de ser egoísta, la sociedad va a ir a sucumbir. Una sociedad de individuos egoístas no pervive. Piensa en las generaciones que vengan. Pero no solo eso, es que además, a título personal, el juicio que uno vaya a tener ante Dios, o sea, tú has sido un egoísta, tú has enterrado tu talento, no, yo tuve miedo y escondí, ¿os acordáis? Esto lo dice, tuve miedo y lo escondí. ¿Por qué tuviste miedo? Simplemente porque había que negociar y había que poner en valor tus conocimientos, tu autoridad y decir a los que cogen el micrófono y dicen, no, eso no es así. Por eso, a veces no nos queda más remedio que eso, que coger el hacha de guerra. Pero voy a quitar aquí el rotulillo este que he visto que todavía sigue. El hacha de guerra y decir, señoras y señores, llega un momento en el que no nos queda más remedio que ser un poquito beligerantes. ¿Por qué? Porque llaman las cosas por su nombre. La vida política no se va a regenerar desde la acción política, porque todos los elementos de regeneración de la vida política están corruptos. Es decir, los que siguen confiando que, bueno, pues esto con un sistema, el propio sistema democrático o las leyes, lo van a revertir, lo pueden sancionar. De sobra sabéis que no. Si hacéis un análisis, los organismos que tienen que regular esto están comprados también, están a servicio del propio aparato corrupto de control de las personas, de, bueno, todo lo que va buscando encadenar al ser humano, esclavizarlo. Todo está planeado así. A mí me ha costado un poquito también llegar a esa conclusión, o darme cuenta, o reconocer que eso es así. ¿Por qué? Bueno, pues porque dices, hombre, el ser humano es racional y buscará la manera de salvar a la sociedad, pues a través de las urnas o una nueva legislación, o tal, no sé, una reforma de la Constitución. Yo, en ese sentido, cada vez soy más escéptico, no lo veo nada claro. No lo veo nada claro porque cuando vas analizando los cauces que tendría que hacerse para regular eso, nunca se han dado. Nunca. Históricamente, ¿no? Entonces, bueno, si aprendemos un poquito de la historia, yo preveo que a futuro tenga que volver más adelante a las Fuerzas Armadas. Como he dicho, también es otra institución que tiene, de sobra lo sabe, está permeado están dirigidos por los políticos que en el fondo, insisto, no quieren el bien de la nación, el bien de los ciudadanos. No os engañéis, es así, no es ese su objetivo principal. Mejor deliberadamente no quieren hacer daño, porque claro, esto de hacer daño propiamente, no, lo que vas buscando es tu beneficio, pero no te das cuenta que en el beneficio que tú persigues estás dañando a muchos. Pero te da igual, porque tú cobras, a ti te ponen la pasta aquí, estás untado y te da lo mismo. Y aceptas estar untado a una costa de tener pues a los ciudadanos, no estos de esta generación, los de la siguiente y los de la siguiente y los de la siguiente, esclavizados por quien te ha colocado esa deuda. Bien, entonces esa falta de responsabilidad en la vida política es la que me lleva aquí para eso como un cáncer que ha de ser extirpado, con márgenes de seguridad, sí, y sin más lamentos adicionales, sin más necesidad de... Vamos a hacer más análisis, a ver exactamente cuál es el diagnóstico. El diagnóstico está muy claro. El tratamiento también. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese tratamiento? Esa es la cuestión, que es la que hay que dilucidar. Los ciudadanos, de forma particular, identificando la naturaleza del problema y no cooperando con ello. No cooperar quiere decir pues no ser un burriciego que va a las normas que le dictan las autoridades así porque se las dicen, sino aplicar su racionalidad. En un momento, detrás de esto, ¿qué es lo que hay?
piense usted, ejercite su inteligencia. Yo cuando en todo esto me he declarado pues que soy ojo con las vacunas, pero usted es antivacunas, no, simplemente te digo, infórmate, si yo lo que te digo es que tú te informes. Y después de que tengas la información, la ejecutes en tu cabeza y saques una conclusión y decidas, y puedes decidir lo que quieras para un lado o para el otro, pero que no te creas a pies juntillas lo que te están diciendo. El otro día, con la reunión con estos médicos, con los médicos oficialistas, me iban cargados de papel, llevaba una pila de papeles, de papers, ¿no? Yo no, yo que venía de la caminata de Covadonga y estaba un poquito cansado y sin afeitar y tal, estaba yo un poquito ido. Pero oye, sinceramente, me sobraron. No me hizo ni falta ningún papel, porque cada paper que sacaban, digo, bueno, es que a renglón seguido eso se cayó. Tú me estás sacando un paper de primero de 21 en el que me hablas de una seguridad del 95%. Los de marzo del 21 tal. Pero esa misma publicación, a finales de ese año, esa eficacia que hablaba del 95% ya la deja en un 30% si llega. ¿Por qué? Porque al comprobar la eficacia, bueno, lo del 95% era una declaración de buenas intenciones. Quiero decir que todo eso con el paso del tiempo se va poniendo claro. En la etapa que he estado, que estoy, de señalar, sí, a las instituciones, a los colegios de médicos, lo que me toca como parte sanitaria, yo les he dicho a las claras que eso no se ha hecho nada bien, porque la prescripción y la adjudicación de medicación, esto es algo individualizado para cada persona. Esto de, así, en general, esto para todo el mundo, nunca se había visto. No se ha visto ni es lógico en el ámbito de la medicina, ni es ético. Y eso lo he señalado en reiteradas ocasiones. No ha habido respuesta a ello, pero tampoco ha habido un apercibimiento de lo que yo estaba diciendo estuviera mal. Entonces dice, bueno, porque si lo que estoy diciendo es una burrada, hombre, si quiero un tirón de orejas tenían que darme, ¿no? Pero no. Entonces todo eso te hace pensar que la corrupción política también, por supuesto, está en las instituciones médicas, en los colegios de médicos, la organización médica colegial, en las sociedades científicas, que no abren boca, pero además con una responsabilidad adicional. Y es que ellos, o sea, los sanitarios, nos comprometimos a defender la salud de las personas. Y hemos permitido la injerencia política y hemos dejado a los pacientes a los pies de los caballos. Eso es muy duro reconocerlo, pero igual que en el ámbito de la sanidad, lo estoy señalando en otros ámbitos que no son de mi terreno, porque lo he visto. Y porque ese es el análisis que sacas de que efectivamente algo tan bonito como debía ser la preocupación por los demás se ha convertido en el egoísmo personal y la despreocupación por los demás hasta el punto de hacerles daño y que no me importe. Incluso transmutar la moral para que pienses que eso es lo correcto. Lo correcto es que tú vayas a tu bola, que tú salves tu culo y que te despreocupes de los demás. Y la moral, lo correcto, sea eso. Fijaos hasta qué punto el mal ha llegado a tergiversar y anular a las personas. Ahí es donde está la naturaleza de la verdadera crisis. Esa es lo que yo, caminando y por las noches de desvelo y tal, y no sé qué, y hablando con gente, descubres que pensar en medidas cosméticas, en cosas de, bueno, pues sí, vamos a luchar contra esto, recogida de firmas o tal, no sé, bueno, puede tener una acción relativa, no, es útil, vamos, es una manifestación de que hay seres humanos preocupados por otros, pero no. Yo soy partidario de buscar las medidas que sean más rentables desde el punto de vista del resultado a la hora de cambiar las cosas, y las cosas requieren una enmienda a la totalidad. Las cosas tal y como está la política, habiendo destruido pues, la familia, habiendo destruido pues, la economía, la sociedad, la moral, al clero, el ejército, todas las instituciones que rigen el bienestar social, requieren una enmienda a la totalidad. ¿Y qué se os ocurre, ciudadanos, que todavía tenéis algún tipo de preocupación por vuestra sociedad y que no queréis meter la cabeza bajo tierra y yo sálvese quien pueda? No. ¿Qué soluciones os ocurren? Son los deberes. Ya sabéis que cada clase tiene sus tareas. Son tareas para casa, para que cada uno le deis vueltas. Yo
en lo que he podido os he dado la información que me ha ido llegando. Sigo luchando mientras me dejen. Buscaré el mejor sitio para estar, el sitio más eficaz para poder prestar mi servicio a la sociedad. A veces he tenido que sacrificar parte de la medicina, bueno, pues ya está, por dedicarme a otros menesteres, pero es una inversión en conocimientos que yo creo que es imprescindible para que la sociedad, por lo menos lo que yo pueda hacer porque la sociedad siga siendo sociedad y funcionando, pues ahí esté, ¿no? Os animo a vosotros a hacer lo mismo, que esta clase no caiga en saco roto, ya llevamos esa hora cumplida, y ha sido una clase atípica, perdonadme que estuviera así bailando, que sacar aquí el hacha de guerra, el no sé qué, no sé cuánto, pero si esta clase sale adelante, a saber dónde andaremos. Un fuerte abrazo.